Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien en casa, en compañía de sus queridas familias. El día de hoy, miércoles 17 de junio, vamos a iniciar nuestra sesión. El área que vamos a trabajar es comunicación. La competencia a desarrollar se comunica oralmente en su lengua materna y la actividad, entrevistamos a nuestros familiares para recoger historias sobre cómo enfrentaron retos. Muy bien, chicos y chicas, recordarles antes de iniciar nuestra sesión debemos de tener listos nuestros materiales y recursos de trabajo. Para poder empezar vamos a iniciar con unas preguntas que nos vamos a hacer en forma oral, como los siguientes. ¿Qué retos ha afrontado tu familia en tu barrio o comunidad? ¿Qué cualidades de tu familia la ayudaron a superar estos retos y seguir adelante? Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad, en la que tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger historias sobre cómo afrontaron y superaron los retos que se les presentaron en la vida. Nuestra actividad del día de hoy va a ser entrevistar a un familiar o varios de nuestros familiares, para lo cual tenemos como propósito, la meta que debemos de cumplir, es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger historias sobre cómo afrontaron los retos que se les presentaron en la familia o en la comunidad y qué cualidades lo ayudaron a superarlas. Recordarles que no solamente podemos aprovechar entrevistar a un familiar, sino pueden ser a varios de ellos. Ahora, antes de entrevistar, debemos de alistar, de preparar una serie de actividades, ¿no? Para lo cual te presentamos lo siguiente. ¿Te gustaría conocer historias sobre cómo tus familiares enfrentaron situaciones difíciles o retos que se les presentaron? ¿Qué aspectos de ellos los ayudó? Vamos a responder a estas preguntas. ¿A quién o a quiénes entrevistarás? Recuerde que no solamente podemos entrevistar a uno de nuestros familiares. Nosotros vamos a ir planteando a quiénes queremos entrevistar, ¿no? Vamos a ir planificando nuestra entrevista. ¿Para qué realizarás la entrevista? Recordando nuestro propósito del día de hoy, ¿no es cierto? Es recoger historias, ¿no es cierto?, sobre cómo afrontaron los retos que se les presentaron en la familia o en la comunidad, ¿no es cierto?, y cuáles fueron las cualidades que les ayudaron a superarlas. Entonces vamos a ir viendo las necesidades que tenemos para poder realizar nuestra entrevista. Número 2. Organiza tus ideas para entrevistar a tu familiar o familiares. Escríbelas en tu cuaderno en una hoja de reuso. Vamos a observar el siguiente imagen, ¿no? ¿Qué voy a preguntar durante la entrevista? Vamos a formularnos esta pregunta, ¿no? En una hoja de reuso nos formulamos para poder realizar una entrevista excelente a nuestros entrevistados o entrevistadas. ¿Qué voy a preguntar durante la entrevista? Una historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. Nombre del familiar o los familiares. Vamos a ir apuntando a quienes queremos entrevistar. Reto o situación que tuvo o tuvieron que afrontar. ¿Cómo lo superó o superaron? ¿Qué cualidades personales ayudaron a afrontar este reto? Son las preguntas que yo me voy a formular para mi entrevista. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Quiénes participaron? ¿Cierto? Vamos a ver el siguiente, número 3. Si lo crees necesario, prepara y organiza tus preguntas. Puedes anotarlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí nosotros te presentamos
una hoja ya planteada las preguntas, ¿no? Preguntas para mi entrevista. Mi nombre, en este caso nuestro nombre nuestro, cada uno vamos a colocarlo ahí. Nombre del familiar o los familiares entrevistados. En este caso, si tú elegiste entrevistar a un solo familiar, vas a colocar su nombre. Si elegiste a varios, más de uno, vas a colocar el nombre de todas las personas que tú vas a entrevistar, los miembros de tu familia. El tema es historias sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. La fecha, ¿no es cierto?, es el día miércoles 17 de junio de 2020. Las posibles preguntas que están formuladas acá, o puedes tú aumentarlas de acuerdo a tu necesidad. Estas son algunas preguntas. Puedes agregar otras, ¿no? Si entrevistas a más de un familiar, siempre vas a tener que usar el número plural, ¿no? Vamos. A. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? Vamos a esperar la respuesta de nuestros entrevistados, ¿cierto? En este caso solamente está en forma singular, ¿verdad? ¿Tuviste alguna vez? Sí, vamos a entrevistar a varios, ¿cómo sería? ¿Tuvieron, ¿no es cierto? ¿Tuvieron alguna vez que afrontar un reto? En forma plural. Las respuestas que nos den nuestros entrevistados vamos a ir colocando ahí. Vamos a escribir todo lo que las respuestas que nos dan. Bien. ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué cualidades personales te ayudaron? Son algunas preguntas que te formulamos para tu entrevista, ¿no es cierto? Pregunta realizada, nosotros somos los entrevistadores y esperamos a nuestros entrevistados las respuestas y vamos apuntando lo que ellos nos comunican en cada una de ellas. Si ustedes ven la necesidad de aumentar más preguntas, lo pueden hacer, no hay problema. Para tener en cuenta, acuerda con tu familiar o tus familiares el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Recuerden que una entrevista es una conversación para obtener información sobre un tema o una persona mediante una serie de preguntas. A la persona que haces las preguntas se le llama entrevistador y a la persona que las responde se le dice entrevistado, ¿no es cierto? Ya hemos formulado las preguntas que vamos a desarrollar, ya está planteada nuestro esquema, ¿no es cierto? Con algunas preguntas, de repente, dependiendo de la necesidad, ustedes van a ir en aumento. Ahora es el momento de entrevistar. Durante la entrevista, ¿qué es lo que debemos de hacer durante la entrevista? 4. Empieza la entrevista en la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoge historias familiares sobre cómo una persona de tu familia, puede ser mamá, puede ser papá, tía, tío, nuestros hermanos, en fin, todos los que nosotros tengamos en plan de entrevistarlos. ¿Afrontó un reto para seguir adelante? Pide que piense o piensen con qué hecho iniciará o iniciarán la historia. También solicita que recuerden qué le sucede al personaje principal y cómo termina la historia. Sugiere la siguiente orden, mire. Una tarde, cierto día, después, luego
y finalmente, ¿no? Son las palabras que nosotros podemos usar para que tenga orden nuestro texto. Recordarle o recordarles que la historia debe explicar dónde, cuándo y cómo sucedió. Si crees que es probable que se te olviden algunos datos importantes, anótalos o graba la entrevista. Formula las preguntas que previamente preparaste para este momento. Si tienes dudas o si las respuestas son breves, amplía el diálogo con repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Ya terminaste de hacer tu entrevista, ¿no es cierto? Ya las formulaste. Terminaste con tu entrevista, ya tienes tu escrito. Recordar siempre, ¿no es cierto?, que hay que, en nuestro borrador, hemos escrito toda la información que queríamos saber de nuestros familiares. Ahora vamos a ir después de la lectura. ¿Qué hacemos después de haber realizado nuestra entrevista? ¿Qué hacemos después de la entrevista? Invita a la persona o las personas entrevistados a que comenten libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. Motiva su participación con estas preguntas. ¿Qué características propias te ayudaron a superar el reto y a seguir adelante? ¿Qué otras cualidades desarrollaste al afrontar este reto? Escribe sus respuestas en tu cuaderno o en la hoja de rebozo. Recuerden que es muy importante, antes de hacer la entrevista, tener listas nuestras preguntas. Invita a la persona o las personas entrevistadas a que comenten libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. Motiva su participación con estas preguntas. ¿Qué características propias te ayudaron a superar el reto y a seguir adelante? ¿Qué otras cualidades desarrollaste al afrontar este reto? Y escribe sus respuestas en tu cuaderno o en tu hoja de reuso que has planteado, que ya has preparado con estas preguntas. Ahora es el momento de reflexionar sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. Veamos el siguiente cuadro. Vamos a reflexionar a través de las siguientes preguntas. Al participar de la entrevista, me vas a colocar, lo hice y qué es lo que debemos de mejorar. Si lo hemos hecho y qué es lo que debemos de mejorar. ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Lo hicieron? Si lo hicimos, muy bien. Ahora, si debemos de mejorarla, coloquemos ahí qué cosas más podemos mejorar de nuestras preguntas. Recuerden que antes de la lectura tenemos planteadas algunas preguntas, algo que ustedes pueden agregar, ¿no es cierto? ¿Escuché atentamente las respuestas de los entrevistados? ¿Lo hice? ¿Y qué debo mejorar? ¿Tomé apuntes o grabé un audio mientras escuchaba las historias de mis familiares? ¿Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? ¿Lo hice? Si lo hicieron, lo ponemos, lo hice, sí, argumentando. ¿Y qué es lo que debo de mejorar? Muy bien, chicos y chicas, ese es el trabajo del día de hoy, entrevistar a un familiar para conocer un poco más de los retos que ellos han tenido y qué cualidades les ayudaron a desarrollarlas. Que tengan un bonito día, un abrazo grande para cada uno de ustedes y recordarles siempre la importancia del lavado de mano durante 30 segundos mínimo después de cada actividad que realizamos. Muchos coditos virtuales para cada uno de ustedes.